En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y el enfoque, como han visto ustedes en el cartel de presentación, crisis económica. Una crisis que nos acompaña desde el 2008 y que, a pesar de que la clase política diga que ya la hemos superado, seguimos ahí esa microeconomía, la que sufrimos los ciudadanos de a pie, pues bueno, nos sigue martilleando al paso de los años y no vemos esa recuperación económica de que se habla. Para hablar de la crisis, que bueno, pues son compañeros y colaboradores habituales de esta casa muchísimos años, que están con nosotros. A mi lado Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Y a mi lado derecho mi tocayo José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. La clase política te intenta hacer comulgar con ruedas de molino, es decir, sí. hay cosas que tú los escuchas y dices, bueno, pues, si yo no lo veo, no repercute en mí, esto que ellos hablan de que estamos mejor, de que hemos superado la crisis, que cada vez vamos más... Como decía Ramón, los políticos viven en una realidad virtual diferente que no tiene nada que ver con los ciudadanos ni con el país donde viven. Es verdad que la macroeconomía ha mejorado, eso se nota por una serie de indicadores, pero las explicaciones que los políticos nos dan no son ciertas, están sesgadas, como era de esperar por otra parte. Decimos, bueno, la macroeconomía ha aumentado, bueno, el motor externo, es decir, lo que nos viene de fuera, pues sí, resulta que nos ha venido más turismo,
hemos sido un poco más competitivos porque los salarios de la gente que trabaja en el turismo se les ha bajado y es de peor calidad, y entonces se ha sido un poquito más competitivo, y sobre todo porque el resto de Europa, el centro de Europa, pues quiere venir aquí por una serie de cuestiones que todos sabemos, de clima y de gente, de la forma social, la comida, en fin, por lo que suelen venir los turistas a España y a Canarias en concreto. Pero también nos ha empujado un poco la bajada de los precios del petróleo, pero eso aquí no hay ningún mérito, eso venía de fuera. También con el efecto psicológico de una crisis se ha frenado las importaciones de cosas porque la gente ha dejado de comprar, unas porque se han asustado y otros porque no pueden. Entonces esos tres factores han hecho que los políticos nos digan que la balanza exterior pues está un poco positiva, pero poquito, pero si le quitamos lo del petróleo, que no tiene nada que ver con nosotros, vemos que no es tan positiva, que realmente es ligeramente negativa, al margen de que el turismo ha mejorado. Hay también en ese turismo, y no se tiene en cuenta ni se toman medidas, un factor importante, y es que el norte de África, que era un receptor de turismo, Marruecos menos, pero vamos, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía, que era un competidor fuerte, están con problemas, y todo ese turismo que iba a ir allí, pues se viene para acá. Entonces, cuando eso se arregle, y tarde o temprano se arreglará, aquí no han tomado medidas porque el cortoplacismo de las autoridades, incluso también de los empresarios, por qué no decirlo, dice, es que hemos mejorado, tenemos la ocupación al tope, sí, pero ¿y estás invirtiendo para fidelizar a esos clientes cuando a esta gente lo tenga arreglado, por lo menos una parte de ellos? Pues no. Y entonces, ¿de dónde se explica ese aumento, esa economía que va mejorando, que nos cuentan? Bueno, pues si uno se fija, resulta que es la demanda interna. España y la demanda interna en el consumo de la familia. Lo que ven los datos del Instituto Nacional de Estadística es el consumo de la familia, lo cual resulta sorprendente que tengamos un incremento superior al de Alemania, sobre todo porque somos un país que tenemos un montón de población en el paro. ¿Y cómo se explica eso? Pues se explica porque ha habido una inversión de las familias, pero no todas las familias de clase media alta. ¿Y por qué es eso? Porque son las únicas que tenían dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sale de la mayoría de las familias de clase media baja, que son las que no llegan a fin de mes, etcétera, etcétera. Eso explicaba el por qué en España durante la crisis había aumentado el número de ricos. Claro, el número de pobres había disparado. Entonces, aparentemente el sistema que nos han vendido, que hay que mantener, después el sector público, que al principio invirtió un poco y también puede suavizar el bache, ha quedado limitado por la normativa europea, con lo cual eso irá aflojando, es decir, ha sido la demanda de las familias de clase media alta. Por tanto, la mejora económica a nivel macroeconómico tiene una explicación, y es que se ha sustentado en la desigualdad social. Bien, hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál sería el camino deseable? Hombre, que esa desigualdad social se empiece a revertir y que parte de los beneficios que se están obteniendo reviertan a los sueldos, a esos sueldos miserables que están pagando, porque, como decía Ramón, efectivamente, el que es un trabajador de una empresa es consumidor de la otra. Es verdad que ha habido una cierta euforia de que hemos salido de la crisis, porque te llegas a creer o quieres creer las mentiras, porque psicológicamente lo necesitas, y entonces en vez del trabajador que está al borde de la quiebra, por decirlo de alguna manera, se tomaba una caña, ahora se toma 2, pero no se toma 3 porque tampoco le llega y tiene que alimentar a la familia. Hay varios puntos. La competitividad no puede salir en bajar los salarios, lo hemos dicho alguna vez aquí. Se trata de que las empresas mejoren, produzcan más con los mismos medios, y eso no pasa por bajar los salarios a la gente y cortarle el consumidor de la otra empresa, porque al final matamos a la gallina de los huevos de oro, que es lo que hemos afirmado aquí antes de que se declarara la crisis. ¿En qué se debe sustentar? Pues la innovación. Y la innovación, nadie va a innovar por ti, tienes que investigarlo tú. Las empresas en otros países más serios, pues tienen un departamento que hace investigación y desarrollo. La empresa puede ser pequeña, bueno, pues ese departamento es pequeñito, pero siempre están tratando de mejorar su producto, de adecuarlo mejor al consumidor para vender más o para exportar más. Aquí no, aquí esa investigación y desarrollo solo se hace cuando me dan una subvención. Cuando lo que normal es que tú lo tengas y si lo haces bien, te llegue una subvención para premiarte. Y no al revés. Hay empresas que se crean para coger subvenciones. Ese es el camino.
Por otro lado, hay un problema educativo. Las empresas, la formación, la educación en España es un desastre, según el informe PISA. Y es verdad. ¿Por qué? Porque se enseñan un montón de cosas que no sirven para nada y las cosas que son necesarias para el mercado de trabajo están en el limbo. Yo recuerdo que cuando uno era niño era muy importante saberse la lista de los Reyes Godos. Hoy no se estudia eso y no tiene la menor importancia. Cuando alguien quiera consultarlo cuántos hubo, pues se va a un libro y lo mira. Bueno, la educación hay que orientarla tanto en contenido como en prestigio. El número de gente que hace formación profesional en otros países es mucho más elevado, su prestigio social es mucho más elevado, aquí en España es residual, a pesar de la importancia que tiene para la producción industrial. Es decir, hay patas y sin embargo no se toca. Esa investigación y desarrollo en la parte turística, que es muy importante, como hemos visto, que ha sido un motor importante, decir, mira, esto no va a continuar indefinidamente, hay que mejorar tus ofertas, diversificarlo, hacer campañas adecuadas, no campañas para que los políticos vayan a cenar o a almorzar en el extranjero, sino para que el resto de operadores se enteren, sube los salarios porque de manera que se trabaje mucho más a gusto y se rinda más con menos. Eso no se hace. Aquí las medidas son un cuento y te encuentras que en España va todo mejor, que la economía crece y que hemos salido de la crisis. Hombre, con el paro que tenemos, ¿cómo es que hemos salido de la crisis? Es evidentemente falso. ¿Que estamos un poco menos asustados? Sí, porque que después de 10 años, pues de que con el lobo aquí, ya no que viene el lobo está aquí y te terminas acostumbrando. Ya no le haces tanto caso. Casi lo dejas entrar en casa. Casi lo dejas entrar en casa y le pones allí para que come y te acostumbra. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Pero sigue habiendo un número enorme de familias con problemas, sigue habiendo un número enorme de gente que cobra unos salarios ridículos, sigue habiendo un número enorme de gente que trabaja una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y luego sirve para sumar el número de empleados. No, mire, el número de empleados es el que ocupa un año entero. Mucha gente que va a los comedores sociales, que eso claro, no se veía. Pero gente incluso con trabajo, porque el trabajo es que se lo come la hipoteca de la casa. El sueldo es tan bajo que da para la hipoteca de la casa, la luz y el agua. Y para comer, pues no queda. Y entonces se tienen que ir a un comedor social. Encima hay algunos que protestan de que se dé una cierta ayuda a esos comedores sociales que sustituyen lo que les tendría que estar haciendo el Estado. Claro, que eso es lo más duro. Efectivamente, más porque a algunos les fastidia esos comedores sociales que, como comentaba José Luis, eso no se veía, sino en la época de atrás, en la época de preconstitucional, en la época de la dictadura, que bueno, que eso vendía mucho en los nodos y ponía aquellos comedores sociales, pero y bueno, y en esta época moderna pues los ponían, que iban unas determinadas personas. Ahora no, ahora va la gente a comer allí, gente que, como dice José Luis, con trabajo que no llegan porque tienen que pagar la hipoteca y porque están cobrando 426 euros. Y si pagan 400 de alquiler, pues creo que no tienen para comer. Entonces van a esos comedores sociales y gracias que están esos comedores sociales, porque eso lo tendría que poner el Estado, primer punto. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez. Estamos hablando de esa crisis económica. Volvemos enseguida. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminar, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terrazal Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terrazal Olita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terrazal Olita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Seguimos aquí en este programa dedicado a la crisis económica española y bueno, seguimos hablando de todo lo que está conllevando este caminar a lo largo de los años, que no termina de aclararnos la situación, de que poco a poco pues seguimos ahí todos embarcados en ese desempleo, en esa necesidad que tienen las personas de comer, de supervivencia, y que cada vez, la clase media prácticamente se la han cargado, prácticamente no existe, y a formar parte de la otra clase, de la clase de pobre y de pasarlo muy mal. Y bueno, pues estas soluciones, Ramón, aquí se dan, pero la clase política va a lo suyo, ¿no? Está claro, es que si no cambian, digamos, los aspectos de carácter estructural, es decir, aquí muchas veces se van paliando los problemas con parcheos, ¿no? Como se suele decir. Y esa no es la solución. O sea, aquí muchas veces se está regateando en qué dinero destinar a las políticas activas de empleo, por ejemplo, que en definitiva, si son activas de empleo, deberían ser para activar el empleo. Es que veo los resultados de año en año y siempre es la misma vaina, es la misma historia, ¿no? Nos están metiendo unas inversiones de dinero importantísimas, menos que las que había antes, pero siguen siendo cantidades importantes, en el PIE, que es el Plan Integral de Empleo para Canarias, y otros aspectos que no revierten realmente, porque luego no se siguen ni siquiera las pautas que están establecidas en la orden ministerial que procede. Es decir, cuando se diseñan políticas y se llegan a acuerdos Estado, comunidades autónomas y demás para incentivar las políticas activas de empleo, resulta que luego no funciona como debería funcionar. O sea, sí que es verdad que se contrata a gente durante un periodo de tiempo, pero suele ser gente que es la misma que, digo, dentro de los ayuntamientos, porque son los que gestionan luego estos planes o estos contratos, programas y demás, y la orden ministerial siempre lleva aparejado el qué personas son las que deben acceder a esos programas. Son personas con difícil inserción en el mercado de trabajo, como son mayores de 45, jóvenes, mujeres que tienen también bastantes dificultades de entrar en el mercado, y las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales, ¿no? Eso es lo que se establece como base. Luego, si hay más, pues para más personas. Pero luego tú ves a esas personas trabajando en cuestiones que no tienen nada que ver con lo que sería ese proyecto. Por tanto, quien inspecciona debe inspeccionar esas acciones, o no lo está haciendo o está dejando pasar. Y que además no ves que ahí se esté aprendiendo un oficio, un empleo, se esté preparando para acceder a nada. Están simplemente cubriendo una parte de lo que tenía que cubrir el presupuesto de cada municipio, en su presupuesto anual de gastos en infraestructuras, en limpieza, en colocación de bordillos y cosas de estas, ¿no? Por tanto, se pierde el espíritu.
Y eso es extrapolado a todos los demás órdenes. Es decir, que tanto en el ámbito más local como en el ámbito de comunidad autónoma, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que habían dineros que venían de Europa de los planes de cohesión social, lo que eran los fondos de cohesión social, que eran precisamente para diseñar políticas, incluso para desarrollar infraestructuras de todas las necesidades que tuviéramos en comunicaciones, de carreteras, de todo lo que sería medidas para el acceso al empleo, planes coyunturales y demás, y se diseñaban los planes de mutuo acuerdo entre las partes y demás, sería el gobierno conjuntamente con las organizaciones sindicales, empresariales, se diseñaban modelos y se diseñan todavía muy vanguardistas, pero luego resulta que no se materializan, no se llevan a efecto. Y en muchos casos, ahora menos, porque es menos el dinero, desde que entraron los países del este, pues ya toca bastante menos, porque el dinero es el mismo, pero son más a repartir, y se tenían que devolver dineros a Europa porque no se ejecutaban los proyectos que eran finalistas. Todos los planes que eran finalistas, pues eran finalistas, no podían destinar el dinero a otras cosas. Pues ahí se iba el dinero para Europa otra vez, y con la misma cara dura que lo pediste 6 años antes, vas otra vez y pones la mano para que te den más dinero para no saber ejecutar, materializar todos esos proyectos. Por eso digo que están muy vergonzosos y que muchas veces es de fuera de donde nos lavan la cara. Decir, bueno, ¿y ustedes de qué van? Y vienen muchas veces con razón, aunque es vergonzoso, pero vienen con razón. Determinadas cadenas televisivas de otros países, de los que más aportan, porque claro, están aportando dinero para que nosotros avancemos. Entrevistando a la gente, pues cómo determinados empleados entran al trabajo a las 9:30 de la mañana cuando tenían que haber entrado a las 8 en la función pública y no función pública. O sea, los malos vicios, las malas costumbres que hay, que digo que son en todos los sentidos, porque si un trabajador no cumple, alguien tenía que hacerlo cumplir, o sea, tendría que buscar los métodos de control para que eso se haga. Pues, aquí hay una cultura generalizada que luego podemos desgranar y demás y poner las cotas de responsabilidad, pero generalmente nuestra cultura es de a ver cómo le echo el muerto al otro y a ver cómo salgo yo para adelante, que me importa poquito a mí, lo que hablaba José Luis antes, de que si yo no le pago a mi empleado, este no va a consumir en otro, pero si el otro no le paga tampoco va a consumir en lo mío. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, esas cuestiones, hace falta un rediseño, pero brutal, para que las cosas vayan cambiando y que se acabe mucho el egoísmo, ¿no? El que cada uno tira, digamos, el ascua hacia su sardina y se olvida del interés general, que es lo que luego, por esas mismas circunstancias, todos vamos mal, porque cuando claro, todo el mundo se apunta a lo suyo... Le preocupa poco a la clase política el interés general. Los presupuestos generales del Estado, bueno, tienen que en estas fechas, ya no sé cómo lo va a hacer el gobierno ahora mismo, pero va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado porque aquí todo el mundo, porque como se decía antes, no se mira el interés general. Es decir, como le faltan unos votos del PNV, pues a ver lo que haces en el otro lado, porque si no, yo no te voto, es un trapicheo. O porque como yo soy la oposición, me importa un bledo España, pues yo no te cedo los 6 votos que hace falta, aunque el resto mayoritario votara en contra para dejar clara la posición, pero siempre te presto 6 en favor de España, no del partido del gobierno. Bueno, pues eso son incapaces. A mí esas cosas me hacen recordar, leyendo la historia, de cuando en la época de la República Española, que ya estaba en guerra con los golpistas de Franco, bueno, pues estaba el gobierno tirándose los trastos a la cabeza, entre ellos, en Madrid. Y tú dices, pero bueno, si estabas en un conflicto gordo de todo el país, ¿cómo es que te estás tirando? Bueno, pues esa imagen, allí era mucho más dramática, lógicamente, se traslada a través de toda la historia de España. Es decir, la clase política nunca ha tenido interés en los intereses generales de España, sino en sus intereses particulares. Y eso lo vemos constantemente. Decir, oiga, pues nosotros aprobamos el presupuesto, oye, podemos transaccionar determinadas cuestiones, como se hizo en los anteriores, algunas cosas, le consigues una serie de cosas dentro de lo que el margen que te dan los presupuestos que tiene y de la normativa europea que te limita a determinadas cuestiones, y luego debatimos un montón de cosas. Pero hombre, esto es como jugar al ajedrez. Uno juega de una manera, otro juega de otra, pero lo que no puedes hacer es romper el tablero, porque entonces no juegas. Y aquí lo que se pretende es romper el tablero. Es verdad que
los que hicieron las leyes originariamente y la Constitución previeron de que en España podía pasar eso con mucha facilidad. Y existe la prórroga de los presupuestos, pero la prórroga de los presupuestos son siempre una medida excepcional y mala y que genera problemas. Y no solo problemas internos, por ejemplo, Canarias recibiría menos dinero porque es a 6 meses y entonces las subvenciones que estaban a un año, pues a lo mejor hay una parte que no llega a tiempo y los gastos se hacen. La imagen que damos en el resto de Europa es terrible. O sea, la famosa marca España, pues mira cómo queda. Para que lleguen los alemanes a decir que nos lo gastamos en vino y mujeres. Dado que la natalidad está bajando a marcha forzada, parece que es más en vino. Más en vino, ¿no? Más en vino. Que la producción ha subido, ¿no? Sí, la población parece que no sube, pues tiene que ser en vino seguramente. Vino, ¿no? O sea, que además eso va a estar complicado que cambie, ¿no? Es complicado que cambie porque está intrínseco en la cultura política española. Los españoles en general, como pueblo, tenemos muchas virtudes y algunos defectillos, por decirlo con suavidad, y algunos defectos. Yo creo que uno de ellos, el más grave, ya se puede ver a través de toda la historia, es que nunca hemos sabido elegir a nuestras autoridades, a nuestros representantes políticos, nunca. Entre otras cosas. Y luego que cuando algo funciona, aunque sea regular, medianamente se intenta romper. Una parte salta, el otro queda, el otro quiere lo contrario y al final rompemos las cosas. La España invertebrada que hablaba Ortega y Gasset en sus análisis de esta situación. O sea, es una cuestión realmente histórica. Hay que superar eso. En otros países europeos eso no se ve así. Hay confrontaciones, hay discrepancia política. Bueno, ahora a lo mejor se acentúa con el resurgimiento de esos populismos o extremismos, tanto de izquierda como de derecha. Pero lo normal era decir, no, primero tenemos el país, primero pensamos en el país, pensamos en todo, en una serie de cosas básicas que no pueden fallar, y luego ya discutimos un modelo o el otro modelo, pero siempre son matices de un modelo viable. Aquí se discute radicalmente a modelos inviables, y eso es grave porque ya de entrada sabemos que eso no funciona. Y donde se ha aprobado ha fallado estrepitosamente, es decir, cometer el error que otros han cometido es una auténtica estupidez. Bueno, pues parece que aquí no se enteran demasiado. Los presupuestos son, ya te digo, importantes. Incluso si se aprobaran con retraso, sigue produciendo efectos negativos. Yo me planteo que si yo fuera alemán o extranjero con dinero para invertir en España y no hay un gobierno capaz de tener un marco estable, por las razones que sean, por estas luchas pequeñitas, porque hay una región que se vuelve un poco inestable o que tiene problemas, pues yo el dinero no lo meto aquí, me voy a un sitio más seguro. El dinero es muy miedoso. Claro. Y eso se les ponemos a cualquiera, a los telespectadores. Usted tiene 2.000 euros de ahorro en su banco, por decir una cantidad viable en este país, y le dicen que el banco va a quebrar, aunque sea falso, ¿qué es lo que hace al siguiente día? Ir y llevarse el dinero para su casa o a otro banco que sea más serio. Bueno, pues eso le pasa a los inversores extranjeros. ¿Y necesitamos esa inversión? Pues sí. Y sobre todo ahora, en que no somos autosuficientes, que tenemos una deuda enorme que llega al nivel del todo el presupuesto nacional, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo tenemos una deuda tan gorda? Porque la gente no vive bien. O sea, alguien ha despilfarrado, alguien se lleva con el dinero, no crece en los árboles, ni se crea ni se destruye, porque ya incluso a la máquina de fabricar dinero no le puedes dar porque los otros no te dejan. Entonces, esa deuda gigantesca, ¿dónde está el dinero que ha originado esa deuda? Desde luego los españoles, en la mayoría de los españoles no lo parece, a lo mejor en unos cuantos sí. Es decir, y está claro, eso son verdaderas obviedades. Bueno, los políticos eso no lo ven. Yo creo que también uno de los graves errores nuestros es el cortoplacismo. El político ve a 3 años, 4 años máximo se acaba de salir. Y luego si esto va mal, que el que venga detrás que lo arregle. Claro, el que viene detrás pues hace lo mismo y así sucesivamente. No hay previsiones de futuro lo suficientemente estables para generar un cambio de modelo. Un cambio de modelo de producción, un cambio incluso de modelo en la mentalidad. No solo de los políticos, sino también un poco de todos los españoles. Oiga, yo voy a mi trabajo porque tengo que sacar y como me pagan bien, pues lo defiendo, porque oye, y además aporto lo mejor posible para que la empresa vaya bien porque me revierte. Claro, cuando la empresa no revierte y te pone un salario bajísimo y trabajas a lo mejor más horas de las que has firmado, ese tipo de cosas, pues ese trabajador rinde poco. Y cuanto más difícil le pongan las condiciones, irá rindiendo cada vez menos.
Entonces esa famosa competitividad por bajar los salarios no funciona, ni ha funcionado. Claro. Pero eso es un cambio de cultura empresarial, social y desde luego política. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de la crisis económica, una crisis que no dejamos de seguir padeciendo y bueno, pues llegamos a la parte final dentro de unos segundos que volvemos con ustedes. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olleta Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Olleta Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Olleta Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terrazal Olleta Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el centro comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la crisis económica. Hablamos con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez, bueno, porque son colaboradores y asesores de este programa desde hace muchísimos años. Creo recordar que por el año 98, 99, no quiero ir muy, pero sí, por ahí vamos. Todavía no estaba el euro, me parece. Era la peseta. No. Eran pesetas cuando hablábamos. De los primeros encuentros eran pesetas. Sí. Yo creo que del año 98 o 97 llegaron por primera vez por separado. Hubo una ocasión que vinieron juntos y bueno, pues ahí se hizo el trío. Tenemos el trío Los Panchos, que llevamos ahí pues más de 18, 19 años haciendo programas, en otro momento con el Foro Laboral, que estuvimos unos años, y ahora con el Enfoque, o sea que, bueno, no se nos nota la edad, pero nos hemos hecho un poquito mayores después de aquello. Lo de los últimos días, días pasados del referéndum de Cataluña, se nota crispación en el pueblo español, es decir, hay regiones que están envenenadas, y en este caso Cataluña, pues bueno, buscando la independencia, algunos envenenados por ahí saltando. Se pide soluciones.
Hombre, yo creo que estamos en un momento en el que podemos todos aprender un poquito más de derecho constitucional y estas cosas, ¿no? Quizás, pues como es la ley de leyes, es la ley que se supone que todos debiéramos conocer, estar en torno a ella, y luego resulta que incluso personas que son versados en el mundo jurídico y del derecho y demás, resulta que se pasan todo un poco pues por el arco del triunfo, como se suele decir. En esto pasa como con todo, es decir, a la hora de abordar las políticas y demás, pues se hacen las cosas como le vienen gana a cada cual. Y luego no se ajusta ni al derecho, a los preceptos legales, que son las normas básicas de funcionamiento. Y yo suelo poner mucho el ejemplo de que si en una familia, que al final somos una gran familia, el pueblo español, en una familia, un hijo o una hija, en una unidad familiar donde viven, en la casa donde viven, dice que coge su habitación y se independiza y se mete dentro y allí no entra ni sale nadie y que allí manda ella, lógicamente los padres pues le van a decir que no hay nada que hacer ahí, que se olvide. Eso además tiene que ser radical, no vale ni entrar en un proceso negociador ni nada, porque la mayor es la casa y en este caso la mayor es la Constitución. Oigan, no me la toque, porque esta casa es la casa de la familia. Si usted se quiere desagregar, se quiere marchar, usted se marcha. Y si podemos ayudar, le ayudamos, pero márchese. Pues en el caso este pasa lo mismo. Si este es un territorio unitario que nos pertenece a todos y a todas y que nadie puede disponer sin que yo por ejemplo, tal que ciudadano español, yo no le he dado poder a nadie para que ejerza mi derecho a yo votar y a decidir, porque lo que ocurre en Cataluña es un problema o no problema, pero que lo que ocurre en Cataluña nos afecta a todos. O sea, no es un tema que ellos allá y nosotros acá. Ellos tienen derechos sobre Canarias también, porque Canarias pertenece al Estado español. Y nosotros tenemos derechos allá porque Cataluña pertenece al Estado español y punto. Y toda esta parafernalia que han montado, de que incluso, bueno, que son auténticos disparates, porque todo lo que vas viendo es un sumando al disparate, ¿no? Un efecto dominó, pero en un sentido de destrucción, de desprecio, de despropósitos, de contradicciones, de mala información, es decir, porque han manipulado muchísimo a la gente. Oyes hablar a la gente y la verdad que no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, ya entras incluso en una casuística cuando no procede una casuística en tanto en cuanto no tenías que haber empezado un proceso, porque no toca. No toca, hasta tanto no se reforme la Constitución, pero que eso lo tenemos que aprobar todo el pueblo español. Se tenía que entrar en lo que dice la propia Constitución para su reforma, es decir, lo dice la Constitución. Para reformarnos, pues tenemos que seguir todo este procedimiento. Disolución de las Cortes, o sea, lo tienen que aprobar, no sé si son 2/3 de la Cámara, ni siquiera es mayoría absoluta, sino que es una mayoría cualificada, y se tienen que disolver las Cortes, se tiene que ir a un referéndum, se tiene que ir a una votación, aprobar ese nuevo texto constitucional y luego iniciar todo el proceso. Eso no se está haciendo tal que así. Entonces, yo he visto a personas que le han entrevistado, o sea, digo de estos, para mí, es que son unos locos, sinceramente. Políticamente son unos locos. Les hacen preguntas y tratan de salirse por peteneras, ¿no? Por los cerros de Úbeda. Es decir, le dice, oiga, mire, si usted está incumpliendo la ley ahora y yo soy catalana, y si usted un día logra esa independencia, si la lograra por la vía legal, claro, ¿cómo tengo garantías de que si usted miente ahora y usted incumple la ley ahora siendo un garante del cumplimiento de la ley, no me lo va a hacer después? El ejemplo que me está dejando, en principio, a mí no me vale para yo creer en ese proyecto, en ese proceso. O sea, eso hablando de los contenidos, pero es que cuando la forma no funciona, y más en el espectro jurídico, cuando la forma no da paso, el fondo no tiene sentido. Y esa es la cuestión. Por eso yo aquí meto en corresponsabilidad a todo el mundo. Es decir, desde el gobierno central, que no ha sabido gestionar este tema como toca, ejerciendo la autoridad que procede y no dando pie absolutamente a nada, porque ahora sí que hay un conflicto social, que a ver quién lo frena. Ese conflicto social sí que va a haber quién lo frena, porque ya no estamos hablando de si sí o si no, estamos hablando de que el conflicto está servido. Y eso va a crear confrontación, e incluso en un pueblo, en el conjunto del pueblo. Por lo tanto, en fin, veremos a ver qué pasa, pero no
me gustaría que se resolviera esto por la vía rápida sin que ocurra absolutamente nada beligerante, vamos. Volviendo a la economía española, a esta crisis, siempre hablamos de soluciones y siempre la última parte le damos ideas a la clase política, pero no parece que lo tenga. Le entra por un oído y le sale por otro. Yo creo ¿no? que no le llega ni a entrar porque tienen un tapón. ¿Se podría uno imaginar un mundo sin clase política de este tipo? No, hombre, tanto como que están privatizando todo, al final vamos a contratar una empresa privada para que actúe de gobierno. Por lo menos tendría criterios de rentabilidad, ¿no? Por lo menos para los ciudadanos, ¿no? No, hombre, soluciones siempre hay y España ha pasado muchas crisis y ya Felipe II, como he dicho alguna vez, declaró la quiebra de España y mira, y aquí estamos todavía, ¿no? con problemas no iguales pero parecidos, sí. Y seguimos aquí, ¿no? Soluciones sí hay, hombre, y sobre todo nuestra integración en Europa nos da modelos que no es que los vayamos a imitar, sino que nos tenemos que acoplar por nuestra propia, por la naturaleza de ese enganche europeo que tenemos. Está claro que las empresas deben mejorar la competitividad, sí, deben hacerlo en innovación y desarrollo para hacer más, vender más con los mismos recursos, no a costa de los trabajadores. La formación de los trabajadores debe ser real, no estudiar cosas que no sirven para nada, por el academicismo típico español de todo el histórico, de manera que estudien lo que necesitan para trabajar. Todo el mundo sabe que cuando se termina incluso una carrera y llega al primer trabajo, la persona se alucina porque no sabe de qué va todo aquello. Y dice, pero usted estudió esto. Sí, pero lo que se estudió tiene poca conexión con la realidad. Bien, crear estudios para las necesidades, cubrir las necesidades de la empresa. Se ve el mercado de trabajo, sobran trabajadores de una cosa y faltan de otra. Eso. Y en un colectivo muy grande siempre se puede encontrar gente que no es que le obliga a estudiar una cosa, sino que les vaya bien ese tipo de cuestiones. Luego también la mentalidad de los españoles, como eso de no haber esas discrepancias tan gordas y ese cuestionamiento del marco donde vivimos y donde estamos, porque de fuera que nos están echando una mano dirán y le vamos a mandar el dinero a eso, que no son capaces de arreglárselo allí dentro, y nos ven con una óptica distinta, incluso porque no nos conocen. Afortunadamente, aunque tenemos algunos defectillos, también tenemos grandes virtudes. Hay una gran creatividad. El español es un hombre creativo. Quizás un hombre o una mujer, para que nadie me llame machista, no. Es una persona creativa, quizás por una necesidad de cómo ha ocurrido, cómo ha evolucionado la historia de España, y es capaz de acoplarse y de encontrar soluciones a problemas difíciles. Bueno, eso se está viendo en los titulados que hemos exportado de alguna manera al extranjero, obligados, pero exportados al fin y al cabo. Bien, pero eso se puede hacer aquí. Falta un cambio radical del esquema de producción. Tenemos que producir más seriamente, menos encorsetados, mucho menos libre de, bueno, pues como no me trabajes el doble te despido, porque además me cuesta 2 euros. Ese tipo de cosas que los últimos gobiernos se han empeñado en colocar como un gran logro. No lo es. Tampoco puedes ahogar al empresario que está en dificultades, porque entonces cierra y entonces es peor todavía. Dice, no, tienes que ayudarle, pero ayúdale tú, pero oye, incluso se puede sacrificar un poco al trabajador en lo que saca la empresa para adelante, pero cuando lo reflotes, reviértele la mano que te han echado, no solo te ayudan los bancos. Yo creo que esa cultura, que tienen otros países muy acentuada, pues es importante en España. ¿Por qué está empezando a tener problemas Alemania con los mini-jobs, los trabajos estos que tienen que tener 3 trabajos? Pues precisamente porque se han empeñado en emplear alemanes, pero sobre todo extranjeros, con una cosa parecida a lo que se está haciendo aquí, de un poco aquí, otro poco allá, y les está fallando. O sea, corrijamos eso. ¿Y tenemos posibilidades? Sí. ¿Mejoremos el turismo? Sí. ¿Fidelicemos a la gente? Sí. Hombre, hay sitios como en las Islas Baleares que estaban intentando poner cosas para limitar el turismo. Hombre, quieres tener los beneficios, pero no los perjuicios. Lo que tienes que hacer es hacer planes para viabilizar ese turismo que te llega. Claro, solo elegir solo a los ricos. Oye, sí, pero ¿y cuando los ricos no vengan, qué pasa? Cuando no te vaya el turismo y no tengas que comer, ¿qué vas a hacer? Es decir, y eso en todos los lados, mejorar las infraestructuras y diversificar. Investigación y desarrollo, que no se está haciendo.
España de vez en cuando te aparece por los medios de comunicación que hay un investigador que ha descubierto un asunto importante de una determinada enfermedad. Pero pues aquí no se continúa con eso. No se le prima desde el Estado para que, oiga, siga investigando, que luego eso genera riqueza, aparte del beneficio directo de la salud, ¿no? Bueno, pues no, se tiene que ir a otro país y allí se lo ponen todo en la mano. Eso es lo que hay que corregir. España es diferente, ese eslogan que lo usaron durante esa época de atrás, antes de la Constitución, y bueno, siempre, sobre todo en el extranjero, utilizan mucho ese eslogan cuando quieren referirse a España. Hombre, no lo dicen como lo utilizaba el régimen en aquella época, de que España es diferente en plan positivo, sino muchas veces lo recalcan en plan negativo, y a veces pues tienen razón. Se nos ha acabado el programa. Bueno, tanto José Luis como Ramón nos dan ideas, nos hablan un poco, muchos años. Hombre, yo creo que no van a un saco roto, porque van al ciudadano de a pie, al que está ahora viendo el programa y poco a poco pues va enterándose de muchísimas cosas, que a veces pues por la vorágine del día a día uno no se entera, pero basta que te lo recalquen para que tú te des cuenta de cómo está sucediendo o cómo están sucediendo las cosas. Y en este caso, esta crisis económica que bueno, va batiendo récords, porque aunque digan que la hemos superado, seguimos ahí metidos en ella y todavía va a pasar muchos años. Despedir a nuestros colaboradores, a Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí, como no, te esperamos en el próximo programa del Enfoque dedicado a este tema. Muy bien, encantado, bien. Siempre estaré encantado. Y además cada vez estamos más jóvenes, hay que decirlo, si nadie nos lo dice, nosotros no lo decimos para creernos. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y sabes que tienes una nueva cita con este programa. Esperemos que podamos dar mejores noticias. Efectivamente, eso es lo que iba a decir yo. José Luis me ha quitado la frase, que sean mejores noticias, pero bueno, ellos y yo con las mismas ganas, la misma ilusión que empezábamos allá por los años 90. Señores, gracias por estar ahí, les espero, como no, en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.